aprenderlo. Entonces, siéntanse con toda la confianza al final de mi conferencia a hacerme las preguntas que consideren necesarias, no solo respecto de lo que voy a exponer hoy temáticamente, sino consideren que como se expuso en mi labor profesional, llevo casi 13 años en la Suprema Corte desde que era un practicante que casi que tenía su edad. Entonces, conozco bien la labor jurisdiccional desde el Tribunal Constitucional del país. Me he percatado de su transformación desde hace más de 10 años, incluso antes cuando la reforma en materia de derechos humanos y amparo y reformas actuales. Entonces conozco cómo ha ido cambiando su integración, la manera de ver las cosas, la manera de entender el derecho, la manera de emitir sentencias, la manera de fallar los asuntos. Entonces, cuando yo termine, siéntanse también con toda la libertad de hacerme preguntas y curiosidades que tengan sobre el funcionamiento de la Suprema Corte, que creo les puede hacer mucho bien también. Sin más, voy a empezar con mi conferencia. Como yo les adelantaba, elegí un tema relativamente novedoso, aunque no lo es tanto, porque ya lleva un rato construyéndose, que es el Estado regulador. Ese nombre así entendido, pues la verdad es que no nos dice mucho si no hemos estudiado sobre el tema. Pero el Estado regulador hace referencia a una serie de organismos constitucionales que se encuentran en el Estado mexicano y que han venido a entender la manera constitucional de la división de poderes de una manera distinta, de una manera flexible, de una manera articulada, de una manera coordinada y de una manera participativa. Hace muchos años, el derecho administrativo, no sé si todas las personas aquí presentes ya hayan cursado su materia de derecho administrativo, pero hace muchos años nosotros entendíamos una división. Claro, ¿ya me escucho mejor? ¿Ahí está mejor? Hace muchos años entendíamos la división de poderes tradicional, casi como están dispuestos de manera textual en la Constitución Política del país. Tenemos por una parte el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y a partir de ese entendimiento de la división de poderes y de los entes de Estado, también se fue construyendo un entendimiento del derecho administrativo sobre los actos que emite el Estado y que afectan a los particulares. La Constitución ha sufrido muchísimas reformas y entre ello ha introducido una serie de organismos, entre ellos muchos organismos constitucionales autónomos, que estoy seguro que ustedes ya conocen, como el INE, como el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, pero también los llamados organismos constitucionales autónomos que tienen un carácter regulador. Entre ellos tenemos, por ejemplo, de manera destacada el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que adquirió autonomía por ahí del 2013, antes de ser la famosa COFETEL, que era un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Particularmente en lo que atañe al Estado regulador, y este concepto que aún no hemos desmenuzado, nos permite entender que organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la Comisión Federal de Competencia Económica y como el Banco de México, están para precisamente regular y emitir disposiciones generales que de una manera flexible puedan modular las relaciones económicas, las relaciones comerciales, las situaciones que tienen que ver con un dinamismo de las situaciones que tienen que ver con la competencia entre particulares, para que el Estado funcione de una manera, digamos, más dinámica y mejor. Pero esto implica entender que todos estos organismos constitucionales autónomos tienen la posibilidad de emitir disposiciones de carácter general, es decir, estamos hablando de un entendimiento generalizado de normas de carácter general. Y no necesitan propiamente de una habilitación legislativa, ni estamos hablando propiamente de una función regulatoria en términos reglamentarios. Yo quiero pensar que ustedes ya tienen muy presente lo que es una función reglamentaria, el 89 de fracción primera. Pero pensemos que esto de lo que les hablo ahora no son reglamentos en términos de la función reglamentaria, es decir, no se están reglamentando leyes, sino que hay una función, una nómina competencial exclusiva que tienen estos constitucionales autónomos para emitir disposiciones generales y entrar, digamos, si me lo permiten decir así, a la lucha de poderes y a las tensiones que se encuentran entre los órganos de Estado, al mismo nivel jerárquico y en la misma disposición de poder. De manera que tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y aun cuando así nos lo disponga el artículo 40 de la Constitución Política del país, lo cierto es que de una lectura transversal tenemos estos organismos reguladores, que para el día de hoy elegí particularmente la importancia de dos, a través de dos sentencias que recientemente dictó la Corte. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ahí me voy a dirigir un caso específicamente en el amparo en revisión
717-2016, y otro que es la controversia constitucional 207-2021, y que se va a referir específicamente a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica. Dos cosas decirle además, ya después de este preámbulo un poco temático sobre el Estado regulador, dos cosas decirles de por qué elegí estos casos, y creo que son muy interesantes. Porque no solo les voy a hablar del contenido de las historias y lo que ha resuelto la Corte recientemente, sino que van a entender las tensiones que se dan al interior de un tribunal constitucional para discutir y aprobar una sentencia. Una de las dos sentencias que elegí, el amparo en revisión 717-2016, es interesante porque para lograr este consenso y lograr esta mayoría calificada en la sala y que se aprobara, tuvo que pasar por lo menos 3 ministros que presentaron proyectos y que no fueron aprobados. Entonces, esta dinámica, y que lo voy a contar ahora en la historia, les va a dar pauta para entender también cómo funciona un tribunal constitucional y lo divertido que puede ser adentro, porque también hay tensiones y también hay discusiones, que ahora las vamos a ver. Y el otro asunto, la controversia constitucional 207-2021, la elijo, primero porque es un mecanismo de control distinto al amparo. Casi nadie ve controversias constitucionales, de hecho nadie ve más que la Corte, y el cúmulo de litigio es un poco menor, aunque cada vez hemos visto que mayores personas abogadas se han involucrado en este tipo de litigios porque hay problemas municipales, hay problemas estatales que se involucran en este mecanismo de control constitucional. Pero elegí específicamente esta porque es un tema candente. Cuando digo con tema candente, estamos hablando de que es un asunto que resolvió la Suprema Corte de Justicia y que además está resolviendo un problema de tensiones políticas e institucionales en el Estado mexicano. ¿Qué es lo que ha pasado con los organismos constitucionales autónomos? Que hemos tenido problema en su completa integración. Este caso lo que hizo fue resolver un problema de completa integración en las personas comisionadas de la Comisión Federal de Competencia Económica. Pero hoy por hoy tenemos asuntos radicados en la Suprema Corte que están por resolver problemas en la incompleta integración tanto del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, y ustedes saben porque debe estar en las noticias, tenemos próximo a resolverlo la próxima semana, pero también en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La pasividad del Estado, y aquí no es culpa de nadie, sino una culpa generalizada, porque los procedimientos de selección pueden ser distintos. Estamos hablando de que involucra al Senado, al Poder Ejecutivo, etcétera, a un comité especializado, puede ser de selección de personas. Han dejado a estos organismos constitucionales autónomos de manera incompleta. Pero cuando las cosas están de manera incompleta, a un grado que entorpecen o encorsetan las facultades para las que fueron previstas, entramos, y no quiero sonar dramático, pero sí es un poco en una crisis de Estado, porque le estás quitando poder a un poder que está inmerso en un entendimiento constitucional de relación de poderes. Es decir, tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero si tenemos los organismos constitucionales autónomos, que además fueron pensados por el Estado mexicano dentro de una lógica constitucional que no pueden funcionar, estamos desequilibrando lo que pensó el constituyente como justamente un equilibrio de poderes. Entonces, de ahí que haya elegido estas dos sentencias. Voy a empezar con la primera y voy a empezar con los hechos. Las sentencias de amparo no se entienden si no empiezas a palpar las historias que hay detrás. Y cuando palpas las historias se darán cuenta que aun cuando es un tema muy técnico como este, que es en materia de telecomunicaciones, les va a llamar la atención porque nos afecta a todas las personas. Este amparo de revisión 717-2016 empieza por una empresa de telecomunicaciones, muy famosa por cierto. Por ahí a los que tienen ahí sus celulares escribiendo seguramente contratan con ella. O a lo mejor con la competencia. Ya veremos. Pero esta empresa de telecomunicaciones, que además es una empresa de telecomunicaciones que fue calificada como preponderante, esto significa que tiene una participación muy grande en el mercado. Es como decir, no les voy a decir el nombre, pero ya saben quién es. Tiene una participación muy grande en el mercado. Tenía una obligación a cargo para que las empresas de telecomunicaciones puedan funcionar. Desde antes incluso de la completa autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tienen que hacer un registro de planes tarifarios. No sé bajo qué plan tengan ustedes ahora, todos sus celulares que tienen ahí, pero seguro tienen un plan contratado o por lo menos una dinámica de prestación de servicios. Ya sea que le depositen dinero, ya sea que tengan un plan mensual. Estos son planes contratados. Entonces las empresas de telecomunicaciones hacen estos planes. Pues sabrán ustedes que hace muchos años, esta empresa de telecomunicaciones
que además tenía una participación muchísimo más grande que incluso la que tiene ahora frente a grande competencia. Casi concentraba todos los contratos de telefonía que teníamos a nivel nacional. Lo que hacía era ofrecer contratos personalizados cuando contrataban con la misma línea. Entonces, esto se le llamó públicamente como el efecto club o el efecto comunidad. Entonces, lo que hacía la empresa de telecomunicaciones es, ¿sabes qué? Si tú contratas conmigo, te voy a dar 5 líneas para que llames gratis con ellos. O 5 líneas en las cuales puedes tener mensajes de texto. Ya seguro ya nadie manda porque es WhatsApp, pero piensen ustedes que concentrar el costo de WhatsApp, pero no frente a ciertas compañías. ¿Y cuáles son estas compañías? Los números que estén contratados conmigo mismo. De manera que si tú contratas conmigo, pues tu plan va a tener muchísimo más beneficio, porque estoy concentrando todo. Es decir, si tú tienes un amigo que también tiene mi misma compañía, vas a tener más mensajes, más llamadas ilimitadas, etcétera, etcétera, internet ilimitado. Piensen ustedes que hoy por hoy les condicionaran el internet ilimitado en redes sociales solo con aquellas otras personas que tuvieran contratado un plan con la misma línea. Es que esto podría haber pasado si no hubiéramos resuelto un problema de competitividad como el que tenemos. Pues esto es a lo que se le llama el plan comunidad, el llamado efecto club. Esto lo advirtió el legislador y entonces generó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y de la par de la reforma constitucional que dotó de autonomía al IFT, lo que hizo fue generar reglas que le llamó reglas de no discriminación o trato preferencial. No voy a pormenorizar en cuáles son todas y cada una de estas reglas, pero básicamente lo que hizo fue generar condiciones y prohibiciones específicas para que la empresa no pudiera generar beneficios cuando se tratara de contrataciones entre usuarios de la misma compañía que estaba haciendo, porque esto no es otra cosa que manipular la oferta y la demanda. Entonces esto se legisló y luego vino el momento en que esta compañía de telecomunicaciones pues tuvo que presentar un nuevo registro de planes tarifarios. Sin entrar en las especificidades del amparo, de buena voluntad, la propia empresa de telecomunicaciones presentó un registro de planes tarifarios que ya no contenía estas medidas preferenciales con su propia empresa. Pero a la par impugnó la constitucionalidad de la norma. ¿Por qué? Pues claro, porque de haber ganado el amparo, pues habría tenido una desincorporación de su esfera jurídica de toda esta normatividad y hubiera podido generar la estrategia comercial que deseara, no solo en ese momento, sino incluso a futuro. Piensen ustedes ahora en qué cosas podríamos haber creado con el internet o con las cosas que ahora tienen ustedes en sus planes y en sus celulares. Impugna estas normas y es donde empieza todo el problema. La jueza de distrito impugna el problema y aquí es donde viene cuál es el argumento fundamental de la empresa, que eso está un poco raro porque ¿de qué se viene a quejar la empresa frente al juzgador de amparo y frente al orden constitucional? Pues la empresa dice que el legislador no podía poner en la ley y no podía poner en la legislación ningún tipo de medida que limitara su libertad tarifaria, que no podía adoptar ningún tipo de medida que generara prohibiciones específicas de trato preferencial, porque eso atentaba, ustedes me van a decir, contra la libertad de comercio. Sí, pero no era lo que le preocupaba a la libertad de comercio, principalmente. Su argumento fundamental de la empresa tenía que ver con una distribución competencial. La empresa llegó a decir, tú legislador no puedes poner nada de eso en la ley, porque eso le toca al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muy raro el argumento porque al final pareciera que lo que estaba haciendo la empresa era defender al IFT. Pero claro, también estaba defendiendo los propios intereses económicos. Y aquí el argumento de fondo, pues es un argumento competencial que resulta interesante, porque puso sobre la mesa el debate constitucional a quién le toca qué. Y es donde entonces llegamos al punto donde ustedes me dicen, bueno, y esta persona llegó a hablarme del Estado regulador con un parámetro de división de poderes, y después de esta historia, ¿dónde queda la idea del Estado regulador? Justamente en este motivo de impugnación. ¿A quién le toca qué? Si estamos hablando de un sistema de división de poderes entre diversos entes y un equilibrio de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial frente a los organismos constitucionales autónomos, y recordarán ustedes que además les dije que estos constitucionales autónomos como el IFT tienen una facultad de creación normativa propia, ¿a quién le toca qué? ¿Al Congreso o al IFT?
o los dos pueden participar y de qué manera. Este argumento principal que hizo valer la empresa de telecomunicaciones fue el que resolvió una juzgadora de amparo. Y cuando llega con la juzgadora de amparo, se lo niega, le niega el amparo a la empresa de telecomunicaciones bajo un argumento muy sencillo. De hecho es curioso porque la demanda de la empresa de telecomunicaciones, además los despachos que hacen esas empresas de telecomunicaciones cobran una millonada. Imaginarán ustedes cómo debe estar esa demanda. Ojo, ahí también. Eso ya no se cobra ya no deberían cobrar por hoja, o sea, cobran sustantivamente por sus argumentos. Pero bueno, parece que estos despachos siguen cobrando por hoja, porque en estas demandas creo que, o sea, podría haber puesto como para sentarme aquí. Tenía más de 1500 hojas, yo creo. Bueno, se lo resolvió la jueza en una hoja y media, también el abuso por parte de algo. O sea, abuso y abuso, ¿eh? Busquen, como Aristóteles decía, el punto medio entre el exceso y el defecto. No se vayan a los extremos de un lado o de otro. Las 1500 hojas le bastaron a la juzgadora de amparo una hoja y media de la sentencia para decirle: no, empresa de telecomunicaciones, tú estás sujeto a una facultad reglamentaria de todo lo que te diga el Congreso. Entonces el Congreso es el único y exclusivo detentador de la facultad legislativa y exclusiva para legislar en materia de comunicaciones, de manera que tú, IFT, te aguantas. Bueno, tú, IFT no, pero le está respondiendo ustedes, imaginen, la juzgadora a la empresa de telecomunicaciones. Pero lo que quiere decir al final es, el IFT está subordinado a lo que diga el Congreso, de manera que si el Congreso legisló, pues ya no hay nada que decir sobre el IFT. Y lo negó. Y con este parámetro el asunto llega a la Corte y el problema es el entendimiento del Estado regulador. ¿De verdad podemos pensar que todo le toca al Congreso? Y entonces, ¿dónde queda la premisa que le dije al inicio de la conferencia? ¿Dónde queda este entendimiento de que están jerárquicamente posicionados en el mismo nivel y en el mismo espacio? Si de verdad compramos la premisa de la juzgadora de amparo, donde todo organismo constitucional autónomo tuviera que quedar subordinado, incluso en su carácter técnico frente a lo que dice el Congreso, no estaríamos frente a una distribución equitativa y flexible del entendimiento de la división de poderes a la luz de la constitución política del país. Entonces, un entendimiento correcto de un Estado regulador, a la luz de los que le decía, no puede resolverse con un tema única y exclusivamente jerárquico, como si se tratara de un entendimiento viejo del derecho administrativo. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte sobre el Estado regulador y sobre este tipo de organismos constitucionales? Bien, pues lo que ha dicho es que estos organismos, como yo le decía, piénsenlo de manera práctica, sin entrar tanto al tema de específicamente qué hacer. Son organismos absolutamente técnicos. Y son técnicos y son requeridos, porque piensen ustedes que temas como el monetario, como el tipo de cambio, pensemos ahora, estoy pensando en el Banco de México, las tarifas de interconexión que tienen que estar fijando y moviendo y ponderando una empresa, o los problemas de competencia económica que se dan entre las grandes compras corporativas entre una empresa y otra, no pueden sujetarse a la manera tan petrificante de una ley, porque la ley tiene una vocación de permanencia, hasta cierto grado rígida, aunque es reformable, está ahí para irse siguiendo, irse respetando. En cambio, el dinamismo de factores comerciales y técnicos como estos, como les digo, son rápidos, necesitan de una regulación fast track y absolutamente técnica. ¿Ustedes se imaginan de verdad al Congreso haciendo un estudio de costos? Se complican para hacer un presupuesto. Y eso habla que ver qué hacemos. ¿Ustedes imaginan a un Congreso viendo un problema de competitividad sobre concentración del mercado para ver a quién le dan la calificación de agente preponderante y ver? No, y además no debería, porque también nos rompería con aspiraciones democráticas. Pues claro, ¿por qué? Porque los representantes tienen diversas formaciones que no tiene que ser exclusivamente técnica como la que tal vez sí se necesita en este tipo de organismos. Entonces, palabras más, palabras menos, la Corte ha resuelto que la idea del Estado regulador y para generar este equilibrio, genera en principio, y esto es importante que lo tengan como premisa, una competencia concurrente entre los organismos constitucionales autónomos y técnicos y el Congreso, de manera que ambos pueden regular de inicio. Esa es la premisa general, ambos pueden regular.
si el Congreso, si el Congreso no ha regulado incluso el IFT, por ejemplo, en este caso, que es caso específico, pero pensemos que sería trasladable a COFESE u otros temas, lo puede hacer también. Pero particularmente, y esto fue la defensa del Estado regulador, particularmente estos organismos constitucionales autónomos, como el IFT, tienen una nómina competencial exclusiva, de manera que las cosas que son reglas específicas y técnicas le corresponde únicamente al órgano regulador. Es decir, la Corte no se puede meter en cosas tan específicas como las tarifas mismas, porque rompería con la lógica del sistema constitucional. Entonces, ahí es donde entra la Corte a resolver este caso específico. ¿Y qué me van a decir? Y entonces se amparó a la empresa. No, tampoco es final feliz para la empresa. Pero lo importante es ver qué hay de fondo en esta sentencia, porque recopilé una serie de precedentes. La Corte ya había dicho esta premisa que les cuento. ¿Qué le toca a cada quien? Pues la premisa general es que le tocan ciertas cosas técnicas. Pues la realidad es que luego no está tan fácil saber qué es lo verdaderamente técnico y qué no es tan técnico. Así es como llegó a la Corte. La Corte al final lo que hace con la resolución de la sentencia de amparo dictada por la juzgadora fue decir: te la volaste porque le resolviste en una hoja y media, desacreditando todo bajo la idea de una competencia absoluta y exclusiva del Congreso que no tiene. Permítame un segundo. Porque además, paréntesis, dicho parte, claramente que les estoy contando la historia así, pues hablo yo de prohibiciones específicas, pero piensen ustedes que estaban más de 8 artículos impugnados con diversas fracciones y la juzgadora de amparo dijo: es un sistema normativo. Y en una hoja y media le negó por el sistema normativo. Bueno, pues fue parte de lo que tuvo que analizar la Corte. Pero antes de analizar la Corte, les voy a contar un poco de la historia procesal. Pues llegó este asunto a la Corte con una persona ponente, un ministro, que dijo: tiene razón la juzgadora de amparo. Vámonos. El Congreso tiene facultad absoluta para regular y el IFT se tiene que someter. Ese proyecto se desechó 4-1. Pero entonces ustedes dirán: bueno, y está bien fácil hacer el proyecto, nada más lo hago en sentido contrario y amparamos a la empresa y ya lo hicimos, ¿no? Pues llegó la otra propuesta en retorno y otro ministro dijo: se ampara a la empresa porque efectivamente el régimen de libertad tarifaria implica que no le toca al Congreso. Todo esto es tan técnico que le toca al IFT. Ese proyecto se desechó 4-1. Entonces, ¿ven cómo no está tan fácil? O sea, al momento de resolver este asunto en la Corte, ante 2 propuestas, una que confirmó la negativa y una que la revocó para amparar a la empresa, ambas propuestas no fueron ni medianamente aprobadas. Las 2 fueron rechazadas por los pares, de manera absoluta. De manera que cuando llega este asunto a la ponencia, no solo hay una complejidad técnica, sino una complejidad porque sean ustedes abogados y abogadas que aprendan a argumentar y con absoluta creatividad para resolver los problemas. Estos son los problemas que se presentan en la vida diaria. Y entonces hay que enfrentar y resolver. ¿Qué voy a hacer? Porque aparte yo lo proyecté. Dije: tengo un 4-1 por negar y un 4-1 por amparar. ¿Qué se hace en estos casos? Lo primero que se resolvió, que para mí era un poco claro, porque yo desde que leí el asunto era un poco claro, pero que justamente no lo habían hecho propuestas anteriores, era que nadie revisó la metodología de la jueza de amparo. Y la metodología venía porque le compraron el argumento a la empresa de que las normas eran un sistema normativo. Y le compraron la falacia a la empresa de que era un sistema normativo. A la empresa, claro, le conviene, porque si a la empresa la amparas, expulsa de su ámbito jurídico pues una serie de normas que le perjudicaban. Entonces la empresa, claro, está en su derecho litigante y creativo de pedir la carta a Santa Claus, que fue lo que hizo. El problema fue que la juzgadora de amparo le compró la idea de que este era un sistema normativo. Y el problema de los primeros 2 proyectos, cuando lo revisaron, es que le compraron la idea de que era un sistema normativo a la jueza de amparo, que se lo compró a la empresa de telecomunicaciones. Y entonces se nos vino una maraña al momento de resolver en la Corte, que la lógica era: pues si es un sistema normativo, tengo que negar por todo o amparar por todo. No tendría por qué haber otra solución.
Y ahí es donde entró la creatividad de revisar la metodología de la jueza de amparo. Fue lo primero que empezamos en la ponencia y destruimos la idea del sistema normativo. Las prohibiciones específicas que están a nivel de ley son tantas que desde una estructura normativa, cada una tiene un operador deóntico específico, o sea, un operador de prohibición, de permisión, etcétera. Y aun cuando sea un artículo, el mismo artículo puede tener muchas normas jurídicas, muchas normas jurídicas entendidas como un enunciado normativo de lo que se puede o no hacer. De manera que cada norma tiene que ser estudiada en lo individual. Y así fue como desbaratamos, empezamos a estudiar cada norma y vimos cómo muchas normas no eran, dejen ustedes, competencias técnicas, eran facultades, o sea, se faculta al instituto para, o sea, eran normas programáticas de administración pública respecto a las cuales fácilmente negar, porque eso claro que lo puede hacer el consejo, claro que lo puede hacer el Congreso. El Congreso está dando un revestimiento institucional al instituto para que como cualquier órgano de Estado pueda funcionar. Entonces esas normas que facultan, pues en realidad no están haciendo nada más que dar el revestimiento institucional. No hay ningún problema. Y así fue como fuimos construyendo y llegamos a la conclusión de que un grupo de normas eran administrativas y nada más daban revestimiento técnico. Otro grupo de normas solo estaban proponiendo las facultades del instituto. Y finalmente ya otro grupo de normas que ya eran las que desmenuzadas había que ponerles más atención, ya eran prohibiciones específicas, en estricto sentido. Se prohíbe a los operadores de telecomunicaciones, etcétera, que generen beneficios de trato preferencial o subsidio cruzado que les permitan generar este tipo de medidas desleales, pongámoslo así. Y entonces, a partir de ahí, ya la Corte dice, bueno, estos son principios generales que encuentran sustento en el régimen y la Constitución, porque la Constitución también prohíbe generar justamente otorgar medidas específicas de trato preferencial. ¿Por qué? Porque ya ha visto todo este problema que traía desde la historia que les conté, para el registro de los planes, para el registro de estudio, etc. Y entonces la propuesta final, que fue la que se aprobó en este caso, fue negar el amparo. Pero fíjense cómo aquí ya no se niega como masa, se niega analizando cada una de las facultades y competencia de las normas que están en el Instituto Federal, en la ley del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y como premisa general, pues nos quedamos con la distribución competencial con la que empecé. En un estado regulador hay los entes tradicionales, o sea, poder legislativo, ejecutivo y judicial, los órganos reguladores, de manera que el órgano regulador tiene una nómina exclusiva para cuestiones exclusivamente técnicas, pero para saber si le toca al órgano regulador eso en específico hay que ver que efectivamente sea muy técnico. Y un caso específico que da la sentencia en una relatoría de casos es un caso famoso también fallado por la Corte llamado tarifa cero. La tarifa cero, una regla de gratuidad en el cual la prestación de servicios de interconexión iba a cobrarse cero, es decir, si yo te presto mi infraestructura, empresa Patito A se la presta a Coyotito B y yo te presto mi infraestructura para que prestes el servicio, yo no te puedo cobrar, tarifa cero. Entonces una regla de gratuidad que presupone un análisis de costo y que este es un ejemplo de cómo una cosa absolutamente técnica sí le correspondería hacerlo al IFT. Pero aquí lo que la Corte dice, esto no son reglas específicas a ese grado, no son reglas técnicas, no son análisis de costo. Nadie requiere un análisis de costo para poner una regla específica de trato preferencial, porque son reglas orientativas y generales que lo que hacen es que justamente no se generan estas condiciones desleales en el mercado y que además pueden seguir siendo reguladas, matizadas o implementadas a través de características muy, muy técnicas ya por el órgano regulador, que en este caso es el IFT. Hasta aquí la relatoría del amparo en revisión 717. Paso ahora, que esta es una primera sentencia, a otro tema importante que es la otra sentencia en la que me voy a tardar menos porque la verdad es que como es una controversia constitucional, hay menos historia detrás. Pero el problema candente en la realidad es importante y es el que había empezado por mi criterio de selección. Actualmente tenemos un problema en la desintegración de los organismos constitucionales autónomos por no agotarse los procedimientos de selección establecidos por la propia Constitución, ojo. Es la Constitución la que dice cómo es que se van a llevar a cabo este tipo de procedimientos. No es capricho de nadie, pues tampoco es capricho político, la Constitución los regla. De hecho, en demasía, diría yo, una Constitución. Luego hay muchas críticas
que dicen la Constitución debería decirlo, pues miren, la Constitución lo dice, porque ante sorpresa de todo, aunque la Constitución lo diga, no se han respetado. Y lo que pasa es que hay organismos constitucionales autónomos que están quedando incompletos. Pues dejen ustedes por la falta de consensos políticos, porque eso podría ser explicable, pero han quedado incompletos por la pasividad del propio Estado, por no generar los nombramientos que se requieran para eso. Ya han quedado tan incompletos que han entrado en una posición complicada para la adopción de sus determinaciones. Esta controversia constitucional es muy importante porque fue una controversia constitucional promovida por el propio organismo constitucional autónomo. Aquí estamos hablando de COFESE. La COFESE es la Comisión Federal de Competencia Económica. Es el órgano máximo de regulación en la materia, salvo en la materia de telecomunicaciones, donde no interviene COFESE, porque ahí interviene IFT. Pero bueno, la COFESE empezó a quedar desintegrada porque a pesar de haber algunas ternas, y no voy a ahorita delimitar todo el procedimiento de selección, a pesar de haber algunas posibilidades, porque aparte tiene un comité técnico de selección donde las personas candidatas van y presentan un examen, generan calificaciones, los eligen, pasan una lista que elige el presidente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Entre el Ejecutivo y el Legislativo no pudieron agotar el procedimiento de selección, insisto, reglado por la Constitución, y a la COFESE le llegaron a faltar 3 comisionados de 7. Y eso implica que no puede tomar ninguna determinación conforme a sus propios estatutos y su propia legislación. De manera que estábamos en un estado donde incluso no podía haber calificación, por ejemplo, de concentración económica, porque no había quien la calificara a la luz del pleno del propio COFESE. Es decir, el órgano, aún existiendo casi como un cascarón, estaba absolutamente disfuncional. Y esto está pasando, o es una réplica de lo que está pasando en IFT, INAI, etcétera. De manera que, insisto y regreso al inicio, la COFESE, pues lo que le quedó fue la defensa jurídica a través de una controversia constitucional, que es la que ahora les cuento. Y justamente, les adelanto el final, porque así es más fácil. La Corte calificó de fundada la omisión y sí constriñó al Poder Ejecutivo a que mandara una propuesta al Senado. Esto ya se agotó. Pero antes del final les digo la parte en medio, que es la que importa. ¿Qué dijo la Corte aquí? Justamente volvió a enaltecer la importancia de entender la división de poderes a través de un entendimiento flexible, no solo tradicional, sino frente a la importancia que tienen los otros órganos del Estado en un entendimiento del Estado regulador. De manera que no puede la actividad de un poder, el que ustedes quieran, o sea, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, ni siquiera el Poder Judicial, entorpecer la labor de otro ente, incluyendo los constitucionales autónomos. Es decir, la pasividad estatal, en este caso, generó una omisión que rompió con el equilibrio de poderes. De hecho, la violación constitucional identificada en la controversia, o sea, el concepto de invalidez que resultó fundado, fue una violación al principio de división de poderes. Fue fundada la omisión por violar el principio de división de poderes, porque la pasividad estatal dejó incompleto un órgano que era elemental para el Estado. Y ustedes dirán, ay, no, bueno, pero es que qué tan elemental será pues que califiquen la competencia económica. No, es que no va por ahí. Esto puede ser una crítica del entendimiento organizacional del Estado. Eso dejémoslo a politólogos, que también es muy válida. O sea, podemos hacer una crítica desde la perspectiva de la administración pública, o sea, del constitucionalismo de la administración pública, si estos organismos tienen que continuar o no. Esa es otra crítica política. ¿Cuál es la crítica constitucional? Que la Constitución los pone, la Constitución dice que deben estar nombrados y la Constitución vigente entiende la división de poderes a través del Legislativo, Ejecutivo, Judicial y los constitucionales autónomos. Entonces, frente a un tribunal constitucional no cabe crítica política de este tipo. Porque ya no podemos nosotros juzgar si la Constitución en su diseño es correcta o no orgánicamente. Cuando la Constitución dice que entiende la división de poderes de una forma frente a los constitucionales autónomos, lo que hay que hacer es defender la idea de la Constitución como está entendida. Entonces, de ahí la calificación de lo fundado de los argumentos, porque no podíamos tener organismos que la Constitución dice que deberían funcionar sin que estén funcionando. Hasta aquí la exposición de estas dos sentencias.
que espero que les deje claro por lo menos la idea de lo que quería transmitirles con el estado de regulador. Que además, déjenme decirles que es un nuevo entendimiento de la administración pública. Y para quienes les interese el derecho administrativo y el litigio del derecho administrativo, este es el derecho administrativo de mañana, ¿eh? Ya no se van a pelear solo por la multa o la clausura frente al Poder Ejecutivo. Este es el derecho administrativo de mañana. Van a encontrarse los problemas frente a un entendimiento distinto del Estado, transformado, cada vez más diverso, cada vez más plural políticamente hablando, cada vez distinto, y entonces este sería el día de mañana. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro Juan Jaime González. Nos congratula tener la oportunidad de escuchar la presentación de los que en su momento fueron proyectos elaborados por usted y que se materializaron sentando precedentes en nuestro ámbito jurídico. Apreciamos no solo un amparo o un tema jurídico, sino la forma, el procedimiento y los métodos de cómo es el sistema de justicia en nuestro país en su máxima expresión. Se abre una sesión de preguntas y respuestas. Nos pueden apoyar quien tenga algún cuestionamiento, levantando la mano, por favor. Más que una pregunta, es una aclaración. Sí. Al inicio hablabas de que cada vez hay más controversias constitucionales que las que había en el pasado. Tú que tienes tanto tiempo en la Corte te ha tocado ver esto. Creo que sería muy bueno que explicaras por qué o a qué se debe o cómo entendemos por qué cada vez hay más controversias constitucionales. Sí, con mucho gusto. Esto es de la práctica y tengo muy identificados dos criterios específicos por los cuales yo creo que el incremento de las controversias constitucionales en la Corte ha sido cada vez mayor. Dos criterios que yo identifico plenamente. El primero tiene que ver con un tema legislativo. Y el tema legislativo tiene que ver con la pluralidad de los órganos en el Estado mexicano, es decir, por ejemplo, los organismos constitucionales autónomos que justamente entran en tensión en poderes frente a otros órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, frente a otros constitucionales autónomos, pero también a nivel legislativo tiene que ver por un sistema de concurrencias cada vez más complicado. Sistema de concurrencias, por ejemplo, pensemos en materia medioambiental, entonces hay una distribución de lo que le toca a cada quien cada vez más amplio. El Estado se ha complejizado, de manera que hoy mismo un municipio tiene que participar en actividades medioambientales, en participación y coordinación frente al propio Poder Legislativo del Estado, frente al Estado mismo, la gubernatura, y el Estado mismo tiene que participar de manera concurrente frente a la coordinación, frente a la federación, perdón. Esta manera de qué le toca a cada quien y donde todos pueden participar en cierta medida genera tensiones de poder. Y estas tensiones de poder generan conflictos políticos que muchas veces tienen que resolverse a través del constitucionalismo que se da en la Corte por las controversias constitucionales. Y el otro criterio no es jurisdiccional, pero debo decírselos también. Es un criterio también que tiene que ver con el pluralismo político y es igualmente importante. Muchos de estos problemas que ahora se llevan a la Corte se litigan institucionalmente a través de la Constitución por falta de acuerdos políticos. Ojo, no digo que esto esté mal, de hecho creo que es favorable porque es muchísimo más democrático. Anteriormente, cuando digamos que los órganos municipales pertenecían al mismo partido en curso que el Estado mismo, entre ellos se organizaban para no pelearse litigiosamente. A eso me refiero con pluralismo político. Y no hablo de ningún partido en específico, aquí sí no. Hay estados que estuvieron mucho tiempo gobernados y concentrados desde el ámbito municipal hasta la gubernatura por unos, y hay otros estados que por otros. Entonces, no es un tema de qué partido hace qué no, sino es un tema de bloque partidario. Actualmente creo que estamos en un momento de diversidad política o pluralismo político mucho más amplio que antes. De manera que no es tan fácil que un municipio que no pertenece al mismo partido que el gobierno en curso se arregle políticamente o incluso entre los mismos municipios. Entonces estas tensiones que no pueden ser arregladas políticamente también las llevan a través del litigio constitucional, a través de las controversias constitucionales. De manera que estos serían los dos perfiles que yo encuentro por los cuales ahora la Corte resuelve muchísimas controversias constitucionales. Gracias, maestro. ¿Algún otro cuestionamiento? Si nos apoyan levantando la mano.
Gracias. En el primer caso, aproximadamente ¿cuánto tiempo duró la pelea entre el Congreso y la empresa para que la Corte pudiera llegar al punto de decidir qué le tocaba a cada quien? Muchísimos años, ahora les voy a decir. Siempre, imaginen ustedes que les puse en el caso, hasta pena me daba decirles que mensajes de texto, ya nadie manda, ¿sí? Bueno, que todavía. Ah, no, sí, el 1+1 manda mensajes de texto. Y por ahí, seguro ahora que estamos en Uno TV y ahora que estamos en tiempos de campaña, seguro nos empezarán a llegar desconocidos, números desconocidos. No, pero sí son muchos, pero justo habla de planes de texto. Fíjense, estamos hablando, el registro tarifario fue de 2014, estamos hablando de un litigio de 10 años, 9 años, en el cual lo perdió. Pero fue un litigio complejo. Ahora, son litigios súper complejos porque estas empresas obviamente también pujan mucho, hacen muchas tensiones políticas, las mismas empresas. A ver, piensen ustedes que cuando digo pujan mucho y que hay muchas tensiones económicas de poder, no me estoy refiriendo solo a la empresa litigante, sino a la misma competencia. Esta misma competencia, piensen ustedes, no sé cuántas empresas de telecomunicaciones hay, pero hay muchísimas, y voy a decir el nombre de todas, pero piensen ustedes que hay Telcel, vino Total Play, vino Cablevisión, vino AT&T, es decir, entre ellas mismas estaban así, porque claramente unas empresas, sobre todo las que no estaban calificadas como agente preponderante, pues litigaban en contra, aun cuando no eran parte. Porque aquí más bien era, es justamente como bien mencionas, esta empresa en particular, frente a la legislación del Congreso y las emisiones de acuerdos generales del IFT, pero todas las otras empresas venían porque pues estaban haciendo, ahora sí que amicus, estaban participando y estaban empujando también porque estaban interesados en que quedara viva la legislación, porque eran empresas que no habían sido calificadas como preponderantes. Entonces es un litigio, imagínense ustedes, yo creo que, o sea, no sé cuánto gana una empresa de esas, pero yo creo que ganan 1 minuto, yo creo que yo ya debo dejar de trabajar. Pero lo que voy a decir, imagínense grandes empresas de poder, o sea, no es que tengan un abogado, pues tienen un departamento jurídico con 6 despachos y de los más grandes, peleándose entre esos y otras, es una cosa que se traba mucho en el litigio. En la corte específicamente estuvo 4 años, que también es un plazo bastante amplio, pero es que piensen que tuvo 3 returnos. El mismo proyecto se trabó, entonces, pues fue complicado. No todos duran así. O sea, quiero que se queden con la idea de que no todos los litigios en la corte duran eso. Este litigio específicamente fue un litigio muy complicado. Gracias. Gracias, maestro. ¿Algún otro cuestionamiento? Acá la compañera, por favor. Si le pueden pasar el micrófono. Gracias. Yo tengo una duda. En el primer caso, al final, ¿quién debe establecer las tarifas? Las tarifas específicas, así, el establecer tarifas de interconexión es facultad exclusiva, siempre, del IFT. El Congreso no puede poner tarifas, pero piénsalo desde un sentido práctico. Imagínate que el Congreso pusiera como justamente cada cosa para siempre. No se puede. El dinamismo de las tarifas implica que estas se van modificando y se van ajustando, porque hay oferta y demanda, entonces necesitan irse regulando en tiempo real. Entonces piensa que no podría estar en un sentido de pervivencia de la ley, porque básicamente tendrías que tener sentado al Congreso a estar regulando tarifas pues casi todo el tiempo. Te lo digo así para que te acuerdes por qué le toca. Y este es un ejemplo muy claro de un aspecto muy técnico que claramente le toca al IFT. Por 2 cosas, porque es muy técnico y porque necesita de la flexibilidad y el dinamismo necesario para que se esté regulando en tiempo real. Gracias. Gracias, compañera. ¿Algún otro cuestionamiento? Sí. Por favor. Buenas tardes. Usted mencionaba que en cuanto a las reglas de los organismos constitucionalmente autónomos, respecto a cuando eran reglas, lo decía, reglas específicas y técnicas, le iban a corresponder a estos. Pero ¿cómo definen que realmente sean reglas específicas o técnicas? O sea, ¿cuándo hay
Sí, que sepas con certeza que esto le corresponde al organismo y esto al Congreso, pues. Sí, está muy interesante la pregunta, porque la verdad justamente ese fue como el quiz de lo que resolvió la Corte en este caso. La verdad es que la Corte fijó un estándar. En este caso llegó a la conclusión que no, y en otro caso puede llegar a la conclusión que sí. No es que no te quiera contestar, lo que quiero que expliquen es que quiero que entiendan es que muchos de los criterios de la Corte y muchas de las sentencias lo que hacen es fijar también pasos para resolver. Y esto va a implicar siempre un ejercicio de razonamiento y de ponderación del jurista, de la persona juzgadora. Y eso también va a ser un ejercicio de ponderación de ustedes. Sí hay elementos que debemos tomar en consideración. El primero es que la regla general, y eso es con lo que yo empecé, es que hay facultad concurrente para regular. Entonces hay una piso como parejo en el cual los dos pueden participar. Cuando le toca específicamente al IFT y tú me dices, es que puede quedar en la línea lo que es específico y técnico, ¿no? Bien, es una serie de cositas que podemos ir como checkpoint, donde cuando se nos actualicen todas, podemos llegar a la conclusión de que sí. La primera es que no podemos entorpecer la labor fundamental del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, cuando yo rompo con su función regulatoria en tiempo flexible y real, le estoy generando un problema. Por ejemplo, el tema tarifario. Yo te diría que el tema tarifario es por excelencia lo muy específico y técnico que le corresponde. Pero puede haber otra cosa, no sé, por ejemplo, alguna especie de análisis de costos es muy específico que no podía hacer. Es decir, piensa tú en temas muy numéricos que necesitan de conocimiento muy especializado para poder llegar a una conclusión. Piensa tú en términos prácticos, o sea, la sentencia te da check, pero justamente el tema es, no podemos llegar a una conclusión generalizada. Pero para concursar tu pregunta, piensa tú en términos prácticos, si tú estuvieras resolviendo y tú fueras jueza, que no puedes tener sentado un congreso de 500 diputados discutiendo eso, sino que le toca a 5 personas muy técnicas que pueden dar una solución real al problema en el Estado, que es justamente como un ejemplo del tema tarifario. Entonces no voy a tener a 500 personas con una vocación democrática muy generalizada para resolver un problema de este tipo. Sé que a lo mejor no te doy una respuesta muy contundente, pero la verdad es que ese es el tema. O sea, es una especie como de ir ponderando y el día de mañana nos llegarán más problemas especializados que no sabremos. Hoy, por ejemplo, se está peleando la COFESE y el IFT, porque a quién le toca regular el Internet o las apps. Y si las apps son de comida, ¿es un problema de concentración de la COFESE o es un problema de Internet del IFT? ¿Saben? O sea, le dije, el problema de mañana administrativo está ahí. Ya se están peleando hasta entre los propios constitucionales autónomos reguladores porque hasta dentro de ellos mismos hay tensiones. Tampoco es como que sea un ente separado constitucional autónomo. No. Es que es Ejecutivo, Legislativo, Judicial, INAI, IFT, COFESE, Banco de México, al mismo nivel. Gracias. Compañero en medio, por favor. Sí. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Aquí tú enfocaste que todo el tema del orden regulador pues tenía que ver más que nada con tecnicismos, ¿no? Pero ¿tú cuál crees que es el punto medular en general en los conflictos entre regulaciones estatales y los intereses comerciales o, pues sí, individuales? O sea, sí, los órganos constitucionales reguladores se enfocan mucho en tema técnico, pero a ver, también decir que el tema regulador no es específicamente de los organismos reguladores. Justamente el entendimiento de estos reguladores, todos van a participar en alguna medida, porque también participa los congresos tanto locales como el Congreso Federal en emisiones de disposiciones de carácter general que senten pautas, porque además sus congresos son los que tienen la aspiración democrática, o sea, estarían o deberían estar recogiendo una aspiración de un problema público que necesita ser regulado. Y también el Poder Ejecutivo participa activamente en la regulación de la política general, o sea, generalizada. Por ejemplo, hay mismas reglas que tienen que ver con, por ejemplo, prohibiciones específicas de contratación, regulación de publicidad, que sean no solo a nivel legislativo, sino incluso también a nivel del Poder Ejecutivo a través de política pública. Por ejemplo, hace poco la Corte también tuvo unos amparos en revisión, para que vean que hay muchos ejemplos que pueden ser posibles, donde el Congreso Legislativo de la Ciudad de México se excedió en sus facultades regulatorias.
porque emitió una ley de publicidad que resultó inconstitucional ante los ojos de la Corte. Esa ley de publicidad en la Ciudad de México lo que hacía era regular la manera de contratar entre las agencias publicitarias y los intermediarios. El problema es que una ley, desde mi perspectiva y con crítica parlamentaria muy mal hecha, eran 8 artículos, generaba una prohibición absoluta de contratación bajo ciertos supuestos y que además generaba un ámbito legislativo absoluto. Decía, tú como agencia tienes que publicitar todo de tus intermediarios y tú no puedes contratar de ninguna manera con otros. No estoy entrando en pormenorizaciones, pero básicamente esta es la idea. La Corte dijo que eso era inconstitucional porque había violado la libertad de comercio. Lo vio desde la perspectiva del amparo, pero ya teníamos formadita la controversia presentada por la COFESE, porque justamente estaba diciendo que la asamblea, el Congreso local en la Ciudad de México había excedido mediante el despliegue de una facultad legislativa y parlamentaria, una facultad regulatoria que estaba encorsetando completamente la facultad de la COFESE. Si la propia ley estaba prohibiendo un régimen de contratación absoluto bajo ciertos supuestos, pues la COFESE para determinar si hay, por ejemplo, algún tipo de concentración económica. Entonces todos participan, nada más en justa medida. Con gusto. Gracias. Aquí en medio, por favor. Bueno, me gustaría saber si al final, ¿qué autoridad fue la encargada de llevar este caso? Si fue el Congreso o el IFT para llegar a una solución de no dar como esa como exclusividad. Mira, no es tanto exclusividad. Lo que dijo aquí, lo que resolvió la Corte fue el Congreso estaba facultado para establecer prohibiciones específicas. Fíjate, te voy a leer un ejemplo de prohibición específica para que te quede muy claro cómo está en la norma. Aquí lo debo tener. Luego casi no leo mis apuntes, pero para no decirte, por ejemplo, fíjate lo que decía la norma específicamente. Te voy a poner un ejemplo, no te voy a leer todas las normas, ¿no? Pero un ejemplo de la norma, de lo que yo le llamo prohibiciones específicas y lo que decía la ley, es, por ejemplo, el agente económico preponderante, me voy a saltar unas partes, no podrá cobrar de manera diferenciada a sus usuarios del servicio móvil por las llamadas que reciban provenientes de su red. Otro ejemplo es, deberá abstenerse de cobrar al resto de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones tarifas mayores a las que ofrece dicho agente a cualquier usuario final. ¿Cuál es la diferencia entre esto y una regulación de carácter muy específica y tarifaria? Es una regla, esta es una regla de carácter general. Está diciendo, tú cobra como quieras, pero no puedes cobrar de manera diferenciada o en manera mayor. O tú no puedes establecer ese tipo de beneficios. Entonces le dijo, esta disposición en la ley es válida. Y ya lo específico, muy específico, lo puede complementar el instituto. O sea, el instituto sí puede decir, bueno, esta es una provisión específica, tú generas tus planes de tarifarios, tú agente económico del IFT, tú diséñalos, no puedes hacer esto, y cuando vayan a registrarlos con el IFT, entonces sí el IFT generará una corrida súper técnica de análisis de costos y todo para ver si además no está generando otro tipo de problemas al entorno, ya que tienen que ver con barreras de competencia económica y concentración y otro tipo de circunstancias. Entonces, digamos que otra vez la respuesta es, ¿la norma es constitucionalmente válida? O sea, esto que te acabo de leer a la luz de la Constitución es posible, esto lo validó la Corte, pero tampoco quiero que te quedes con la idea de que porque esto lo validó no puede hacer nada el IFT. De hecho, el IFT va a leer esto y va a poder hacer una participación incluso más técnica. Gracias. Compañera, por favor. Buenas tardes. Respecto al primer caso, ¿cuál fue la diferencia entre la juez que resolvió el caso en hoja y media y la Suprema Corte que realizó un estudio más amplio si finalmente los dos negaron el amparo? Muy buena idea. Me voy a decir, ¿para qué escribieron tanto si... ¿Para qué escribieron tanto si al final resolvió lo mismo? No, y además déjame decirte que yo soy fan de la brevedad, no tiene que ver no tiene que ver, a lo mejor el comentario fue desafortunado porque se puede pensar que me estaba quejando de la extensión, pero no, si el caso se puede resolver en 1 y media, yo soy el primero que les va a felicitar. Y si sus demandas de amparo se pueden escribir en hoja y media, también yo les voy a felicitar doble porque me van a dar horas de sueño, entonces se los voy a agradecer mucho. Mira,
Y sí, es muy puesta en razón, porque además no solo, pensemos, no solo, ahorita te contesto particularmente, pero no solo esta sentencia, que la corte, que es la que yo participé, y la de la jueza, sino que piensa que, ven que les conté que hubo 2 proyectos en medio, uno que confirmó lo que decía la jueza y uno que decía que la jueza no tenía razón en absolutamente nada. Esos proyectos también eran como de 500, bueno, no, uno de 500, el otro estaba más cortito, pero también agarraban todo en masa. Este proyecto tampoco crean que tiene tantas hojas, porque no soy muy fan de hacer unas cosas como las que antes había en la novena época. El proyecto tiene 110 hojas, que ya por sí es un poco extenso. Pero lo valioso de esto no es el sentido por sí mismo, sino las consideraciones, pero sobre todo la metodología, porque se fijó un estándar. Lo que hizo la jueza fue agarrar, ahorita les leí 2 ejemplos de norma, pero piensen que hubo como 8 o 10 normas, y dijo, todo esto es igual, y entonces niego. Por eso lo hizo breve, en 1 hoja y media. Dijo, todo es igual, para mí son una cuestión de límites y todo lo puede regular el Congreso y IFT te aguantas. La Corte lo que hizo fue, lo valioso justamente es una metodología, es aguas. A ver, las normas de telecomunicaciones son muy complicadas y sobre todo cuando estamos hablando de prohibiciones o límites. Esto en realidad lo pueden ver ustedes en una clase no solo de telecomunicaciones, sino de sistemas jurídicos en general. O sea, la idea de estructura normativa nos lleva a entender que un artículo no tiene una sola norma, sino tiene una serie de enunciados normativos. Y más con nuestros congresos que luego hacen cada cosa. No es que esté mal, pero me refiero a que hacen muchas cosas mezcladas. De manera que en un solo artículo podemos tener muchas posibilidades de permisión, de límites, de prohibición, etc. Entonces, la metodología de la Corte es, cuando tengas este tipo de problemáticas, aunque llegues al mismo resultado de que todo es constitucional, no puedes partir de una falsa premisa de analizar todo como si fuese una masa de pan. Tienes que agarrar cada partecita, porque te puede saltar alguna que sí puede llegar a resultar inconstitucional. Es decir, cada enunciado normativo, cada posibilidad de límite tiene que ser ponderada y valorada en su propio mérito. Imagínense ustedes que ahorita les leí 2 ejemplos, que a lo mejor les pueden sonar similares, pero uno hablaba de no cobrar de manera diferenciada y el otro hablaba de no cobrar tarifas más amplias, como superiores. Pues ahora sí que son similares, pero no es igual. Entonces, justamente el mérito es, tienes que analizar, aunque llegues al mismo resultado, si es una especificidad el no cobrar tarifas más amplias o es una especificidad el no cobrar igual, porque cada enunciado normativo debe resolverse. Entonces, de ahí la diferencia, que se fijó la manera del estándar y se aportaron los elementos para hacerlos, que son los que comentábamos hace rato. O sea, checa si estás encorsetando al órgano regulador, checa si tienes un problema de especificidad técnica, etcétera, y ve desmenuzando. Muchas gracias. ¿Podrían levantar la mano quien más tiene preguntas, por favor? Buenas tardes. Sobre el segundo caso, en dado caso de no cumplir con lo ordenado, ¿qué sanción hay o qué pasa? De no cumplir con lo ordenado ¿por quién? ¿Por la Corte? Ajá, efectivamente, por la Corte. Ah, eso es muy... ¿En qué sentencia de las 2? ¿De las 2? ¿En las 2? Sí, sobre el ejemplo 2. Sobre el tema 2, sí. Sobre la omisión de nombrar. La omisión de nombrar. Ah, muy interesante, muy interesante. No, pues mira, la ventaja es que cumplieron. Porque yo tenía la misma preocupación. Que no van a cumplir la sentencia de la Corte, ¿no? Pero la verdad es que es una... Fíjense ustedes muy bien, les voy a contar otra historia de la Corte, que esto está bien interesante, porque aparte lo pueden ver porque está en sesión pública, ¿eh? Cuando presentamos ese proyecto, ¿sí me escucho? Es que luego no sé si me escucho. Cuando presentamos ese proyecto en la Corte, que fue presentado por mi jefa, la ministra Ríos Farjat, no se presentó como está en el engrose, que eso es interesante. Cuando escribimos este engrose, nosotros dijimos que no íbamos a calificar de fundada la omisión del Poder Ejecutivo de elegir dentro de las personas a quién elegir. Nosotros reconfiguramos el entendimiento del acto impugnado en la controversia constitucional. Nosotros decíamos, vamos a entenderlo como una incompleta integración del órgano, porque eso nos daba posibilidad de modular los efectos de la propia controversia para decir que puede ser un exhorto, que todos pueden participar, que podemos hacer que podemos reponer los procedimientos, que podemos hacer una escala, una serie de efectos, porque cuando hicimos el proyecto, y yo platiqué esto mucho con
con mi jefa, con la ministra, quien ahora incluso tenemos en boca el próximo martes a resolver un problema también de falta de integración del INAI. Nuestra preocupación fundamental es qué va a pasar cuando el Ejecutivo nos diga no cumple la sentencia de la Corte. Nuestro proyecto no pasó. O sea, no pasó como nosotros lo habíamos imaginado, justamente con una especie de efectos diseñados. El propio Pleno dijo, no, esta es una omisión clarísima, condena al Ejecutivo. Ahí uno empieza a sudar. Nos cambiaron el proyecto por una omisión y se condenó al Ejecutivo. Ahora te voy a responder particularmente la pregunta y cuál es mi preocupación. En este caso cumplió, o sea, mandó la terna para que se nombrara el comisionado. En este caso hubo voluntad política, pero en estricto sentido, lo que dice la ley reglamentaria es sujetar el cumplimiento de las controversias y acciones al cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del 105. Esto es una especie de incidente en ejecución que culmina incluso con la destitución de las autoridades. Pues es el mismo procedimiento en ejecución que se da en materia de amparo, acoplado y matizado al cumplimiento de sentencias en materia constitucional, que en este caso es una controversia constitucional. De manera que no ha pasado nunca en la Corte, ¿eh? Pero vamos a ponernos en un supuesto hipotético de incumplimiento de una controversia constitucional. La presidencia de la Corte tendría que abrir de manera oficiosa un incidente de cumplimiento de sentencia, y en ese incidente de cumplimiento de sentencia debería darle vista a la autoridad demandada, en este caso el Poder Ejecutivo, dándole un plazo para cumplimiento o rinde un informe respectivo, y en caso de contumacia o de que de verdad no se resiste y no cumpla, se formula un proyecto de destitución por parte de la presidencia turna el asunto a un ponente dentro de las 11 personas ministras, quien formula una propuesta, un proyecto de destitución y lo presenta ante el Pleno de la Corte para que se falle. Es decir, la pregunta es, ¿podemos destituir un Congreso al Poder Ejecutivo? La respuesta es sí. Nunca ha pasado. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias primero que nada por esta interesante ponencia. Y también, hay un concepto que se aplica mucho en materia de telecomunicaciones, que es que la ley regula conductas más no medios. Entonces, quisiera saber si este concepto aplicaría al primer ejemplo que nos dio. Sí, bueno, al final me salté una parte de la sentencia también. Esta es la parte como competencial, que es la que cabía más en el Estado regulador. Pero hay una partecita final de la sentencia donde la empresa de telecomunicaciones estaba haciendo valer otro tipo de alegaciones en materia constitucional, por ejemplo, libertad de comercio, y también que decía que se trataba de leyes privativas, porque como era la única empresa que había sido calificada como un agente preponderante en el sector, por lo tanto era la única empresa a la que se estaba regulando, y entonces estaba diciendo, no regulas conductas sino medios, estás regulando a mi empresa, estás regulando privativamente a mi empresa porque lo que estás haciendo es aplicarle una serie de prohibiciones específicas solo a mí. Ahí la Corte le dijo, no, no es cierto, la norma es general y abstracta e impersonal en su sentido y alcance. El que tú tengas un carácter de preponderante tiene que ver por una calificativa específica del instituto y a la luz de las conductas, despliegues o planeación estratégica y comercial que tú tienes. Es decir, tú te ubicaste en el supuesto y en la conducta de la norma por ser agente preponderante a la luz de tus relaciones comerciales. Pero no puedes ahora venirme a decir que por su situación particular y fáctica, al haberte ubicado como agente preponderante, la norma entonces es privativa y no general. Entonces, se ocupó aunque poco, pero sí. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor, con la compañera que tiene el micrófono. Buenas tardes. Terminamos. Hay algo que no me queda muy claro respecto al primer tema también, que en este caso es ¿quién hizo notar las irregularidades? O sea, ¿quién dio inicio al procedimiento o quién dijo, ok, está pasando esto con la empresa de telecomunicaciones? ¿Quién hizo la denuncia? Es que este procedimiento en específico no proviene de una denuncia de irregularidades. Fíjate lo que pasa, me la salté un poquito y entiendo que a lo mejor no te quedó tan claro porque me salté por la parte de la técnica de amparo, pero ahorita lo explicamos rapidísimo. A ver, fíjense ustedes que les dije, la empresa hizo su registro cuando no había estas prohibiciones específicas. Entonces, en realidad, la empresa no estaba en ninguna irregularidad.
si nos puede parecer abuso como consumidores, sí, pero el abuso como que, o sea, el que nos parezca un abuso como consumidores no lo hacía ilegal a la luz de la legislación vigente cuando la empresa tenía estos planes contratados. Y frente a otras competencias también. Fíjense ustedes cómo al momento en que les digo vino la reforma, la propia empresa, les dije, presentó, y hasta le hice así de buena fe, el registro de su plan tarifario a la luz de las prohibiciones específicas. Lo que hizo fue generar un acto de aplicación. Bueno, no, perdónenme, no. Lo presentó, déjenme acordar, ¿qué fue? Lo presentó como autoaplicativo y teleaplicativo, me estoy acordando, aquí, sí, lo generó, o sea, se autoubicó en el supuesto de la norma, o sea, presentó su solicitud de registro de normas y con la respuesta que le dio el FT autorizándoselo, con fundamento en las normas que no le beneficiaban, se ubicó en el supuesto para impugnarla como interaplicativa. Lo que hizo fue decir, impugno tanto el acuerdo dictado por el IFT como las normas que se me están aplicando por primera vez en juicio. Es un poquito como la parte de amparo, un poquito como cuando impugnan las normas fiscales también, y dice, bueno, impugnó la reforma, mejor pago el crédito, mejor me ubico yo en el supuesto de la norma, y la impugno su constitucionalidad, porque de resultarme favorable, pues ya me peleo con el fisco a ver si devuelve todo. Un poquito así, pero no hubo infracción, pues, o sea, nunca hubo una infracción. Muchas gracias. Pedimos, por favor, a nuestras autoridades puedan subir al presidio. A continuación, nuestra directora hará entrega de una constancia y de un presente institucional a nuestro ponente del día de hoy. Cedo el uso de la voz. Maestro en Derecho. Derechos Humanos, dicen. Derechos Humanos, Juan Jaime González Varas. Le entrego a nombre de la facultad una constancia por la disertación de la conferencia Estado Regulador, Amparo en Revisión, 717/2016, Controversia Constitucional 207/2021. Reconociendo el gran trabajo que está haciendo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat para realizar un trabajo de relatoría de este trabajo que hace la Suprema Corte de Justicia como un órgano de control de la constitucionalidad, que es lo que estamos viendo aquí. Son temas pues eminentemente técnicos que nos permiten como ciudadanos tener certeza de que los preceptos constitucionales se están defendiendo, se están controlando y que al final tienen una redundancia en la vida diaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Es así como damos por concluida esta conferencia. Por su atención, muchas gracias. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.